Diego desde Mendoza, bueno, está todavía también está Juan desde Barcelona. No sé si está Jessica que estaba en Costa Rica. Bastante internacional. Yo estoy en Junín, Mendoza. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, esta charla, como les decía, es nada, creo que es súper importante, insisto, para los que quieren entrar más en las habilidades del mundo de datos, de la parte de talento humano. Y para ello tenemos un gusto y un agrado de tenerlo a Juan. Juan es, aparte de una gran persona, padre, es profesor, es ingeniero industrial, tiene una maestría en Canadá, ¿no? ¿Cierto, Juan? ¿Es así? Eh, Y la verdad que tiene, después miren su LinkedIn, tiene la verdad que un mundo y un recorrido importante de los negocios y la tecnología. No quiero hacer ahora nada, pero debe ser una de las personas que tiene una integración bastante en lo que es la industria y las nuevas y todo lo que es tecnológico. Y hoy, bueno, nos va a contar esto, ¿no? Cómo es, qué es lo que tiene que tener. A ver, después ya Juan seguramente me va a corregir, pero qué es lo que tiene que tener un analista de datos, cuál es su mirada, qué es lo que tiene que tener en cuenta. Y, y bueno, ¿y qué es lo que tenemos que tener necesario nosotros o por dónde tendríamos que apuntar si queremos avanzar con estos skills? Así que bueno, nada, gracias por estar, Juan, gracias por el tiempo. Yo sé que a veces es muy escaso y bueno, es un placer tenerte acá con nosotros. Gracias, Mati. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un placer poder conversar con tanta gente. Les pido un poco de disculpas por mi garganta, que no sé si es la bronquitis del invierno o las alergias de la primavera. Estoy entre las dos, probablemente las dos. Así que quizás en algún momento vean que toso un poquito y los molesto con eso, pero nada, vamos a poder conversar a gusto. Eh, Esta es una charla que la he preparado, producto de la experiencia, producto de ver cómo han ido evolucionando las cosas en los últimos años y quería compartir con ustedes algunos conceptos de analítica de datos, pero sobre todo del perfil, de cómo ha evolucionado el perfil de las personas que hacen análisis de datos en los últimos años. Personas con las que trabajo habitualmente en distintos proyectos de distintas industrias, de distintos tamaños. Así que, nada, por supuesto es una charla que está preparada con un slide para que sea cómodo para ustedes, pero eso no quiere decir que es un monólogo. Me gusta mucho que me interrumpan, así que con mucho gusto me paran sin ni siquiera levantar la manito. No me gusta la manito porque no las veo, entonces me pierdo y la dejo a la gente colgada. Se meten, me interrumpen directamente y se acabó la historia. Bueno, contarles un poco que hoy vamos a hablar del mundo de la analítica de datos, focalizado en el perfil del analista de datos. Eso quiere decir que vamos a tomar algunos temas de una breve introducción al mundo de los datos en las empresas de hoy. Vamos a hablar de cómo evolucionó el rol del analista de datos desde un perfil tradicional a un perfil más completo y complejo que tiene hoy en día. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un analista de datos hoy? Son muchas, no quiere decir que las tenga que tener todas al mismo nivel de profundidad, pero mi intención en esta charla es abrir el panorama de la visión que tiene que tener hoy en día un analista de datos. Por supuesto, marcar el entorno en el que nos movemos, que ustedes ya lo conocen seguramente, muchos de ustedes han trabajado en análisis de datos o han trabajado en algún proyecto o están interesados y están informados. Sé que hay un perfiles muy variados, desde muy jóvenes hasta personas con mucha experiencia, personas que han trabajado en datos, personas que tienen intención de hacerlo, que han estado en proyectos más grandes, más chicos, así que es muy heterogéneo el público, por eso permítanme que te sea heterogéneo yo también en la aproximación del tema. Ahora temas un poco más profundos, un temas un poco más superficiales, pero bueno, lo que sí sabemos es que el volumen de datos en el mundo corporativo
ha crecido enormemente, enormemente, que hay sobre todo muchas fuentes de datos. Antes la fuente de datos que tenías éramos los sistemas transaccionales, el ERP o el sistema de gestión o el sistema comercial, el sistema contable, eran los que generaban datos. Y esa cantidad de datos era limitada. Pero nos interesaba hacer inteligencia de negocio sobre esa, o analítica de datos sobre esa información. Bueno, hoy tenemos mucho más. Tenemos desde el Internet de las cosas, tenemos redes sociales, tenemos aplicaciones móviles, todo tipo de fuente de datos ha multiplicado enormemente los datos disponibles para ser analizados. La magnitud es, ya no puedo ni leer los números, ni 328 millones de terabytes, ya no sé lo que es. Antes más o menos podía manejar algunos números, hoy son números inmensos y eso genera oportunidades, ¿no? Genera un gran desafío que esa información que hay disponible es información de todo tipo, estructurada, desestructurada, muy variada, útil, poco útil, basura, todo mezclado, ¿no? Entonces, el gran desafío del análisis de datos es poder separar un poco la paja del trigo. Tanta información nos genera muchísimo ruido, nos confunde, pero atrás de esa confusión y de ese ruido hay información muy valiosa que tenemos que saber extraer y obtener. Cuando la información es poca, es fácil hacerlo, cuando la información es mucha y cuando es muchísima, es más complejo, hay más herramientas, hay más mejores prácticas que cumplir para poder hacerlo, pero el desafío es que si logramos de esa cantidad de datos increíble que está disponible, sacar información útil para la toma de decisiones empresariales, habremos cumplido con nuestra misión y habremos logrado tener una diferencia competitiva en la industria donde nos movemos. El 80% de los datos no se aprovecha en la organización. Hoy diría que el 80%, eso también sigue subiendo, porque se manejan cada vez más datos y que la proporción es cada vez menor de la que se utiliza para sacarle el jugo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no juntar datos por juntar datos, sino que en el mundo empresarial los datos nos interesan para tomar mejores decisiones de negocios. En el mundo científico para poder sacar más conocimiento, pero en el mundo empresarial donde nos movemos casi todos nosotros, lo que buscamos es que la información nos permita tomar mejores decisiones y hacer mejores negocios. Las empresas que tienen conciencia de que los datos son un tesoro para descubrir métodos de tomar mejores decisiones, van 5 veces más rápido que sus competidores. Es un concepto una expresión que se está usando mucho que es data driven, ¿no? O sea, empresas que son impulsadas por los datos, se dejan llevar por los datos, tienen los datos como un activo estratégico para el éxito de su negocio. Como el nuevo petróleo, ¿no? Les dicen algunos. Los datos son como el nuevo petróleo, pero no se puede usar en crudo, hay que refinarlo, hay que trabajarlo. Y eso hacemos en la analítica de datos, ¿no? De ruido a conocimiento. Pasar de algo que parece incoherente a filtrarlo, zarandearlo y sacar las pepitas de oro que tiene ese montículo de tierras y materiales diferentes para poder sacarle provecho y generar valor. Y en esto hay un personaje, o hay gente que se dedica a, perdónenme, es difícil ver las preguntas. Todo este análisis teórico de datos se lo realiza solamente con datos orgánicos o también se toman datos sintéticos. Hoy tenemos todo tipo de datos. Tenemos datos internos, datos externos, datos transaccionales, datos que vienen de redes sociales, datos que vienen de videos, datos que vienen de sensores, datos que vienen de aparatos, equipos, todo tipo de datos. Por supuesto, es difícil trabajar con todos y mezclarlos a todos, pero todos son útiles y todos pueden ser trabajables. Esa es un poco la idea. Pero bueno, más que meterme en la analítica de datos como tal, que la vamos a definir, mi foco va a ser en qué skills hay que tener para poder trabajar en este mundo. Sí,
montemos un poquito el marco de todo esto, que es decir, ¿qué es la analítica de datos? Es ese proceso que hacemos con los datos para descubrir patrones, para descubrir tendencias, para descubrir relaciones, en definitiva, para sacar información. El dato es algo crudo, que son hechos, la información es como los periodistas, ¿no? Ahora que cuando uno mira los noticieros dice, esto es información, o sea, esto está procesado y está trabajado, esto es dato, esto es una conjetura, esto es una opinión mía, dice el periodista, ¿no? Pero esto no, esto es información, esto ha sido chequeado, verificado y es así. De alguna manera con la analítica de datos buscamos lo mismo. Nosotros tenemos tendencias, tenemos impresiones, tenemos sensaciones, pero la información es lo que nos marca algo relativamente certero para poder tomar decisiones. Nos ayuda a preguntarnos un poco qué pasó, por qué pasó, qué puede llegar a pasar en determinadas situaciones de negocios. La analítica de datos es una mezcla de ciencias. Hoy tiene estadística, tiene tecnología, tiene conocimiento del negocio. Estamos hablando de la analítica de negocios aplicada, de analítica de datos aplicada a los negocios, ¿no? Entonces hay que conocer de negocios, hay que conocer de tecnología, porque las fuentes de datos son distintos eh, sistemas transaccionales o sensores o los que sean que vienen de tecnología. Y después hay metodologías de análisis que tienen que ver con la estadística, con la programación, con los algoritmos. Es una mezcla de temas, ¿no? Vuelvo a decir, no hay que conocerlos todos en profundidad. Según el perfil que tenga cada uno, va a ser más bueno en una cosa que en otra. Pero lo que no se puede perder de vista es que tiene un montón de variables la analítica de datos y hay que conocerlas y hay que manejarse en este mundo. Lo que nos genera la analítica de datos son, en inglés se usa mucho la palabra insights, es difícil encontrar una traducción, pero es información útil, una visión, hola Carlos, una visión que nos permite tomar decisiones. Es decir, en definitiva es, tomamos datos crudos, los procesamos, los analizamos, sacamos conclusiones útiles y esas conclusiones útiles nos permiten tomar buenas decisiones. El objetivo final es la mejor decisión. Procesar datos para no hacer nada no tiene sentido, no tiene ninguna gracia, es demasiado complejo. Lo que buscamos es ese insight, esa información que nos permita tomar mejores decisiones. Acá me está diciendo que vengo buscando de saltar en Salta una data analytics con potencial enganchar con IA y me es imposible encontrar a alguien que tenga claridad de presentación. Bueno. Vamos a hablar de esos temas justamente. Quizás voy a hacer una propuesta que puede ser un poquito ambiciosa, es decir, yo necesito un perfil que tenga todo esto. Van a terminar diciendo, Juan, este perfil no existe. Bueno, este perfil se forma y tiene distintas aristas. Y de vuelta, no al mismo nivel todas las skills, pero sí con conocimientos basados en cada una de ellas. Recolectamos datos de distintas fuentes desde el proceso. Las fuentes de datos pueden ser muchas. Recolectamos esos datos, los limpiamos, los ordenamos, los procesamos, le aplicamos algoritmos matemáticos, estadísticos, programación, herramientas de análisis, herramientas de visualización para sacar patrones, para sacar tendencias. Y finalmente, lo más importante es que traducimos eso en información que nos permita tomar buenas decisiones. Eso es la analítica de datos. Seguramente este tema se profundizará un poco más en algunas charlas, pero es el marco de la charla de hoy, que es de qué estamos hablando, ¿no? Concretamente, para hacer un repaso muy amplio, digamos, de la terminología que se utiliza hoy, ustedes habrán escuchado hablar mucho de Business Intelligence. Hace muchos años que se viene hablando de Business Intelligence. Business Intelligence surgió a posteriori de lo que es el concepto de reporting.
¿Qué quiere decir esto? Que cualquier sistema transaccional que tenemos en las empresas, por ejemplo, el ERP, el software de gestión, software comercial, el software industrial, el software de producción, el software de logística, el software de contabilidad, de finanzas, lo que quieran, son software, son sistemas transaccionales, ¿no? Esos sistemas tienen una capacidad de emitir reportes. Uno dice, "Vale, imprimir reporte de los productos más vendidos, qué sé yo, puede ser que el RP te lo dé, pero es limitada la capacidad que tiene para hacer reporting. Surgió de eso la idea de hacer business intelligence, que es extraer la información de las bases de datos de los sistemas transaccionales, llevármelos a otro entorno, amasarlos, vamos a hablar en términos muy sencillos, amasarlos, ordenarlos, acomodarlos y tratar de visualizarlo en entornos más dinámicos que un simple PDF o una tabla de un PDF. Así surge, y, además, y no solamente eso, sino además decir, bueno, puedo tomar información de distintos sistemas que no se hablan entre sí, pero saco información de sus bases de datos, los mezclo en una sola gran base de datos, les doy un formato determinado y de ahí saco información cruzada entre sistemas. Eso se llamó desde hace muchos años ya Business Intelligence, que me permite a mí sacar información histórica sobre todo, porque son cosas que ya pasaron y saco información de los sistemas transaccionales que registraron transacciones y bueno, busco entender qué pasó, busco entender por qué ocurrió y saco reportes, saco tableros o dashboards con herramientas como hoy más conocidas como Power BI. Inicialmente habían herramientas muy grandes como MicroStrategy, Cognos, que solamente las grandes empresas tenían acceso a esas tecnologías, porque eran muy caras, muy complejas. Después fueron apareciendo otras herramientas más sencillas y las empresas más chicas han podido acceder a esta capacidad de análisis. Pero el Business Intelligence nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué vendí? ¿Cuánto me costó? ¿Cuántos clientes tuve? ¿Qué está pasando ahora? Porque puedo tener información en línea. A ver, en este momento, ¿cuánto llevo vendido el día de hoy? ¿Cuál es el estado actual de los Key Performance Indicators, los indicadores de desempeño de mi empresa? Me da visibilidad, me da control, me permite saber qué está pasando o qué ha pasado recientemente. Y eso me va a dar la posibilidad de tomar buenas decisiones en función de eso. Ahora estamos hablando más de analítica de datos, que es Business Intelligence, o sea, lo mismo, poder analizar lo mismo, pero mirar para adelante. No solamente una información histórica, sino también un decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el diagnóstico o la causa raíz de lo que pasó? ¿Qué podría pasar si se da este escenario? ¿Qué debo hacer si ocurre esto? Fíjense que es distinto el approach, ¿no? O sea, el approach que teníamos antes era un approach más limitado, súper poderoso, porque saber lo que pasó históricamente y recientemente y poder comparar con los distintos meses y los distintos escenarios era sigue siendo súper útil y hay un montón de información que podemos sacar. Pero la analítica de datos va más allá, trata de ir hacia adelante, a descubrir las causas, a hacer predicción, hacer un diagnóstico, a decir en cada escenario cuál podría ser mi reacción si eso ocurriera. Es bastante más ambicioso que el análisis de la información histórica. Dicho esto, los grandes dos temas de la analítica de datos, el business intelligence tradicional y la analítica de datos, bueno, ¿quién se dedica a eso? ¿Y qué perfil tenemos que tener? Y si queremos dedicarnos a esto, ¿qué sería interesante, en qué área sería interesante que nos vayamos formando? ¿Solamente en base de datos? Y esto es un poco la respuesta que quería contarles, fruto de vuelta de la experiencia. Esto no ha salido, por lo menos en este caso, de ningún libro, sino que ha salido de la experiencia personal que he ido
descubriendo, trabajando con muchas personas en muchos proyectos, con muchos clientes. Y lo que he notado claramente en muchos años de carrera es que ha evolucionado mucho el perfil del data analista, el analista de datos, llamémosle, ¿no? El tradicional era una persona que manejaba muy bien herramientas, principalmente base de datos, donde se guardan el software donde se guardan los datos. Y básicamente el lenguaje de programación con el que se extraen datos de base de datos que se llama SQL. Ustedes me dicen si hablo en chino o si quieren preguntarme, paren y me preguntan, ¿no? Pero ustedes saben que para los que por ahí no están tan cercanos a la tecnología, los sistemas transaccionales se programan en un lenguaje de programación y tienen procesos, pero los datos se guardan en bases de datos, ¿no? Base de datos puede ser SQL Server, puede ser Oracle, puede ser DB2. ¿Le suena Oracle? Esos software donde se guarda la información. Bueno, tradicionalmente los analistas de datos eran muy buenos extrayendo datos, trabajando con herramientas técnicas, con SQL, con herramientas de reportes. Tenían un rol más bien reactivo, o sea, se limitaban a responder preguntas. Che, necesitaría saber cuánto vendí la semana pasada. Bueno, espera que yo voy, hago un query, te lo busco y te armo un reporte y te muestro la información. ¿Qué más necesitas saber? Me gustaría saber cuántos empleados ganan más de tanta plata y se tomaron vacaciones más de 5 días. Y además viven en tal zona y además tal cosa. Bueno, espera que voy, trabajo, preparo el query, busco esa información, te lo muestro, hago visualizar y con eso te presento la información que necesitas. El perfil inicial tradicional era más en eso. Decime qué querés y yo te lo doy. Ahora, ¿para qué lo querés? No sé, problema tuyo, ¿no? O sea, si un gerente comercial y dice quiero saber las ventas de tal producto en tal región, bueno, yo voy y te hago el query, pero ¿por qué lo querés saber? ¿Para qué lo querés saber? No es tema mío, eso es un tema de la gente de negocio. Yo soy técnico. Era un poco la visión tradicional. Es más, normalmente el analista de datos ese no tenía casi interacción con el gerente de ventas. El gerente de ventas le preguntaba al gerente de sistemas, che, necesito esta información, y el gerente de sistemas se daba vuelta y le decía al analista de datos, conseguime esta información. Pero el diálogo directo entre el analista y el director comercial no existía, porque era un técnico. Y ustedes saben bien que el diálogo entre técnicos y gente de negocio a veces es complicado, ¿o no? No sé qué perfiles tenemos aquí, porque vamos a hacer una encuesta rápida, o sea, ¿cuántas personas vienen ustedes con un perfil más de negocio, más de gestión, de administración? ¿Y cuántos vienen del área tecnológica? A ver, negocios, levantamos la Nos mano. están poniendo en el chat ahí. A ver. Vos ven en el chat, sí, más tecnología, un poco de ambos, negocios, Yo algo de tecnología. técnica, negocios, 50-50. Bueno, muy bien, efectivamente, ¿no? Tecnología, gestión. Bueno, entonces, todos tenemos la experiencia de que hay un gap comunicacional entre la gente de negocio y la gente tecnológica. Gente tecnológica a veces me puedo incluir porque soy técnico y de negocios, hablo los dos idiomas, soy bilingüe, digamos. La, la vida me llevó por ese camino. Yo estudié, como decía Matías, estudié estudié ingeniería electrónica hasta cuarto año en Buenos Aires, en la UBA. Después dije, no, esto no me gusta, me pasé a ingeniería industrial. Después dije, me gusta la parte de negocios, me hice una maestría en negocios. Y después cuando empecé a trabajar, yo creo que fui jefe muy joven, estaba en los equipos directivos muy joven, y cuando había que hacer algo de tecnología, todos los otros miembros del equipo directivo me decían, Juan, ocupate vos que sos el más joven, que nosotros no entendemos nada. Y yo no venía de la era tecnológica, pero bueno, sos el más joven, así que hacelo vos, ocupate vos. Y así me tocó hacer proyectos, contratar gerentes de sistemas, montar áreas de sistemas sin saber nada, ¿no? Desde muy joven fui aprendiendo
ciencia, de la tecnología, digamos, en las empresas, eh, a través de desafíos. Y eso me permitió ir, no tener una visión exclusivamente técnica ni exclusivamente de negocio, sino juntar las dos cosas. Por eso me siento muy cómodo en este mundo de analítica de negocios, donde hay mucha tecnología, pero hay mucho concepto de negocio. Bueno, tradicionalmente entonces no conectaba mucho el técnico analista con el negocio. Estaba como aislado, trabajaba en su cubículo y le llegaba por abajo de la mesa, por abajo de la puerta, un papelito con un requerimiento y después lo devolvía, ¿no? Eso me decía un programador amigo mío, pobre, que falleció por COVID, muy joven, uno de los primeros que falleció acá en Mendoza, Marito, eh, que era un gran programador, un genio, esos tipos inteligentísimos que lo que le gustaba era programar. Y decía, mira, a mí dejame en mi cuarto programando y pasarme una pizza por abajo de la puerta, ¿viste? Decía, no, no me lleves a ver clientes que no me gustan. Bueno, es un perfil muy técnico, ¿no? Bueno, en este mundo pasaba bastante eso, había muchos analistas técnicos. El perfil actual es otro. El perfil actual es un perfil más proactivo, no espera pedidos, sino que participa activamente buscando información, buscando tendencias y llevándosela al negocio para que tome mejores decisiones. Busca tendencias, busca resolver problemas, entiende los problemas del negocio y proactivamente sale a buscarle soluciones. Se involucra en la estrategia, o sea, me interesa mucho el negocio. La tecnología es un medio, los datos son un medio. ¿Medio para qué? Para tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, la data analyst de ahora entiende de negocio y se involucra. Es definitivamente un perfil híbrido, yo diría cada vez más híbrido. Y, y he notado, digamos, el alto valor agregado, lo difícil que es formar un perfil de ese estilo, pero el alto valor agregado que tienen cuando es un perfil amplio e híbrido, que cuando es un perfil muy técnico o muy de negocio. Combina capacidades tecnológicas, de programación a veces, de SQL, de comunicación, de lenguaje, de planificación, de... Ahora vamos a ver un poco la cantidad de cosas que es interesante que tenga una persona que se dedica a esto y que definitivamente genera un impacto mucho mayor que el de antes, ¿no? O sea, hoy el data analista o el analista de datos, que eso asciende también a niveles de científico de datos, ¿no? O sea, el analista de datos tiene unos ciertos conocimientos tecnológicos, de base de datos, de herramientas de visualización, de a lo mejor un poquitito de programación, muy poquito. Y en las empresas ahora necesitamos aplicar algoritmos, estadísticas mucho más avanzados. Y ahí ya necesitamos de lo que llaman los data scientists, ¿no? O sea, científicos de datos, que son tipos matemáticos, estadísticos, a veces con doctorados, porque manejan algoritmos demasiado complejos, ¿no? Pero en el medio, si no nos vayamos al data scientist, quedémonos en el analista de datos, ¿no? Genera un impacto muy importante en la empresa. O sea, no es un técnico que está encerrado en un cubículo, sino que es una persona protagonista. Habla con la alta dirección, habla con las gerencias, habla con las áreas de sistemas, entiende el potencial de fuente de datos que tiene una empresa, entiende qué se puede sacar de allí, entiende los problemas que hay, busca soluciones, busca tendencias, busca predicciones, etcétera. Y vamos a hablar un poquito de ese perfil. Yo he detectado algunas habilidades que las resumí de esta manera y las he ido resumiendo también porque me toca a mí, por mi trabajo acá con Matías, como gerente de operaciones de ETLs, que es un poco la coordinación de todos los proyectos que se hacen, trabajar con distintas personas que tienen distintos perfiles. Y he visto la necesidad
de que esos perfiles no estén separados. O sea, tengo una persona que entiende bastante de negocios, tengo una persona que entiende bastante de datos, tengo una persona que entiende bastante de algoritmos, tengo una persona que entiende de gestión de proyectos, tengo una persona que al final termina siendo un montón de personas y no es muy útil ni rentable ni eficaz tener compartimentados los conocimientos, ¿no? Sino que cuantas menos personas con más conocimientos tengas, más eficiente sos en el trabajo, ¿no? Entonces yo digo, mira, un analista de datos, acá me dicen que hay ingenieros con MBA también, bueno, es una gran combinación eh, poder hacer eso. Lo que falta es la parte tecnológica. Sos ingeniero, claro, si no sos ingeniero de sistemas, de tecnología de sistemas, probablemente conozcas poco. Si hiciste un MBA o administración de empresas, no te enseñaron nada de sistemas. Es como que todavía lo de sistemas eh, les va a pasar como me pasó a mí, ¿no? Autodidacta, encontrarse con la tecnología, aprenderla, probarla y nada, ir para adelante, ¿no? Si venís de un área técnica, es más fácil, porque digo, bueno, hacete una maestría en negocios o tomate un curso de gestión de negocios, es más fácil. Pero a una persona que viene de la administración, le digo, tomate un curso de tecnología, es más difícil. No hay lugares donde aprenderlo. Entonces, necesitas eh, mucha ilusión, mucha capacidad de ser autodidacta, tenerle poco miedo a la tecnología y saber que si pudiste estudiar otra cosa, puedes aprender temas tecnológicos perfectamente, ¿no? Pero definitivamente lo pongo primero porque capacidades técnicas hay que tener. Si no entendés lo que es un RP, si no entendés lo que es una base de datos, si no entendés qué es una fuente de datos, qué tipo de sistemas te pueden dar datos, dónde se guardan los datos, cómo se extraen los datos, cómo se separan los datos, bueno, esa parte tecnológica hay que conocerla. Pero segundo tema, tenés que saber de negocios. No puede ser un técnico que ignore lo que es una logística, lo que es un plan comercial, lo que es una oportunidad de negocio, lo que es un flujo de fondos. Ah, tenés que entender de negocios. No quiere decir ser un experto en negocios, pero tenés que entender de negocios. Porque luego tu trabajo es trabajar para el negocio, acercándole, como decíamos recién, insights para que puedan tomar mejores decisiones. Pero también hay que entender un poco de lo que se llama gestión de la información o diseño de la información. ¿Cómo presento la información para que se entienda? Como si uno tiene que diseñar una página web, es bueno que conozca de diseño, porque el que no sabe nada de diseño web y de navegabilidad y de cómo el ojo se mueve cuando mira una pantalla y cómo se mueve la mano para hacer un clic y cuántos clics tiene que hacer y dónde tiene que estar el botón y de qué color tiene que ser la pantalla y qué combinación de colores es buena para navegarlo bien, cómodamente, etcétera, etcétera. Hay un tema de usabilidad de lo que vos representás. Hay que entender un poco de cómo presentar la información. Eso se llama UX UI, User Experience, User Interface, ¿no? Experiencia de usuario o interfaz de usuario. Los software, ustedes han visto que cuando usan un software dicen, qué feo software que es esto, qué incómodo que es horrible, es inmanejable. Y otros software, che, pero qué amigable que es, qué lindo que está, qué cómodo que es, qué fácil de entender, no me lo tienen que explicar, lo entiendo con solo mirarlo, ¿no? Ese es este mundo de diseño. Después, el analista de negocios es un consultor que tiene que saber hacer las preguntas adecuadas, que tiene que poder comunicarse con distintas personas, con personas técnicas, con personas de las distintas áreas de la empresa, con un financista, con un ingeniero, con una persona de compras, con una persona de comercial, con una persona de la alta dirección. Tiene que tener capacidades de empatía y comunicación. Tiene que también saber ordenarse y sacar un proyecto adelante con los medios que se le pidieron, alcanzando los objetivos que se le pidieron, en el tiempo que se le pidió y con los recursos que tiene. Eso es
capacidad de organización. En el mundo de los negocios le llamamos project management. Entonces, como los proyectos de analítica de datos no son sencillos y hay que entregar, como todo proyecto, valor concreto de acuerdo a lo que se nos pidió en tiempo y forma, hace falta tener capacidades de gestión. Llamémosle capacidades de project management. También tenemos que tener una cierta capacidad docente, diría yo, ¿no? O sea, porque el analista de datos tiene que explicar lo que construyó, tiene que explicar cómo se usa un tablero, cómo se usa, cómo se lee la información, cómo se navega un tablero, tiene que explicar por qué resolvimos lo que nos preguntaron de una determinada manera, tiene que tener capacidad de negociación, me decían, me agregan acá. Son muchas cosas, pero son súper interesantes y súper divertidas, ¿no? Saber gestionar cuenta y cuenta mucho el poder hacerlo, claro. Y también, digamos, ser capaz de adaptarse, hay que ser flexible, porque esto cambia mucho. Primero, el cliente cambia de ideas, nos pide una cosa y dice, no, pero no era eso, era esto otro, pero vos me dijiste esto, no, pero ahora quiero esto. Y eso hace falta ser flexible, porque siempre nos vamos a encontrar con eso, que el cliente cambia de opinión, que el cliente no sabía muy bien lo que quería cuando te lo pidió por primera vez, y vas a tener que rehacer cosas. Flexibilidad en ese sentido, ¿no? Pero flexibilidad también en que las cosas cambian, los escenarios cambian. La dirección dice, necesito un tablero que tenga esta información. Y a los 3 días nos dice, olvídate, lo que necesito ahora es esto otro. Y tenemos que ser capaces de responder. Pero flexibilidad también sabiendo que las tendencias tecnológicas cambian, los problemas cambian, el entorno cambia. Entonces necesitamos ser personas flexibles con capacidad de adaptación. Esto es un resumen, podríamos poner más, pero es un resumen de lo que voy a detallar un poquito más ahora para decirles qué es lo que yo veo que es necesario tener. Capacidades técnicas. Bueno, por supuesto que hay especialistas, o sea, hay ingenieros de datos que hacen la parte de ingeniería de datos. El analista de datos tiene una visión más superficial de la parte técnica, pero tiene que poder comunicarse con un ingeniero de datos y con un arquitecto de datos y pedirle cosas que se pueden hacer y saber el tiempo y el esfuerzo que el ingeniero de datos le lleva. Entonces, manejo de base de datos, aunque sea básico, de entender qué es el SQL como lenguaje de programación de base de datos, y a lo mejor tirarte algunos queries, y sí, pues si no es muy difícil trabajar, o sea, cuando no entendés lo que un ingeniero de datos hace. Entonces, algo de ingeniería de datos tenés que saber. Tenés que entender cómo se estructuran los datos, cómo se guardan los datos. Y los datos, hay distintos tipos de base de datos, no ya marcas de base de datos, sino tipos de base de datos. Base de datos relacionales que guarda la información de una determinada manera, base de datos no relacionales, y estos nombres te tienen que sonar, ¿no? O sea, qué es un Postgres, qué es MySQL, qué es SQL Server, qué es MongoDB, qué es Cassandra, qué es un archivo JSON. Son distintos modos de guardar. También puedes aprender Python, efectivamente, vamos a hablar de eso, exactamente como lo que nos están poniendo en el chat. Tenés que entender un poco de modelado de datos, o sea, los datos se extraen de los sistemas transaccionales, pero hay que darles una forma, organizarlos de una determinada manera para que sea fácilmente extraíble la información, ya sea para hacer tableros o para hacer analítica predictiva o para aplicarle algoritmos de IA y sacar otras conclusiones. Los datos hay que prepararlos, no vienen crudos, sino hay que modelarlos. Entonces, entender un poco de modelado de datos. El proceso de ETL es un proceso que es, voy a los sistemas, a la fuente de datos, al sistema transaccional, al sistema de gestión, al sistema contable, al sistema logístico, extraigo, extract la información, la transformo para darle una forma que sea comparable con otros datos y lo cargo en un entorno distinto a los sistemas transaccionales. Eso se llaman los procesos de ETL. Entonces, saber también
que existe un proceso de TL que es sacar la información de los distintos sistemas, transformarlo y guardarlo en un lugar, que puede ser un data lake, puede ser un data warehouse. Estoy hablando lenguaje a nivel informativo, ¿no? Ustedes me frenan si hay algo que nunca escucharon, una palabra que nunca escucharon, pero bueno, lo importante es, voy a tener que sacar los datos de unas bases de datos de sistemas, los voy a tener que transformar y los voy a tener que guardar en un lugar, modelándolos. De ahí yo voy a extraer información de distintas maneras. Este mundo es el mundo de los ingenieros de datos, de los arquitectos de datos, pero el analista de datos no puede ser un ignorante total, tiene que entender cómo se hacen estos procesos. Quizás no lo haga personalmente, pero va a interactuar con arquitectos e ingenieros de datos que hacen ese trabajo. Y además el analista de datos le va a pedir, mira, yo necesito procesar esta información para sacar este tipo de análisis. Entonces, en función de lo que nosotros le pidamos, es cómo el ingeniero de datos va a modelar esos datos. Hay que limpiar los datos porque vienen sucios, vienen con basura. Hay herramientas hay que conocer un poco que existen herramientas para hacer ETL. Otra capacidad técnica es las herramientas de visualización. Databricks, efectivamente. Tiro nombres, pero simplemente para que el que no esté familiarizado le empiece a sonar, ¿no? O sea, bases de datos con todos los distintos tipos de bases de datos y los programas que hay para extraer información. La etapa que sí o sí vamos a tener que hacer de extracción, transformación y carga en otro lugar, en un Databricks, en un Data Warehouse. Y las herramientas con las que vamos a mostrar las conclusiones, que son herramientas de visualización que van desde Power BI, Tableau, Click, Locker, etcétera, etcétera, ¿no? Poder hacer tableros interactivos, tableros que sean navegables, que sean filtrables, que me permitan hacer análisis dinámico. Y como decía recién, siguiendo buenas prácticas de diseño, ¿no? Entonces, esta primera idea, capacidades técnicas. Ya para analítica de datos eso se complica un poco más, hay que tener lenguaje de programación. Hoy en día se está usando mucho Python. Desde Python muy básico que lo puede aprender una persona que no es técnica ni programador. Es un lenguaje relativamente sencillo, por eso se usa mucho. Y en analítica de datos se usa un montón. Y hay muchos otros, ¿no? Hay lenguajes más avanzados, R, Machine Learning, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también hay que entender dónde se guarda la información. Hoy ustedes saben que están los servidores on-premise y está la nube. Y hoy mucha data se sube a la nube. Entonces, ¿qué es la nube? Bueno, es entornos de servidores y de herramientas de analítica y bases de datos y de programación, plataformas enteras que están subidas en la nube de AWS, Azure, Google Cloud. Son los tres grandes proveedores de lugares en la nube, ¿no? Lugares, cuando digo lugares, no es simplemente un lugar para guardar cosas, sino herramientas para programar, para guardar base de datos, para procesar. Entonces nos vamos a encontrar que nuestros proyectos están o en un servidor on-premise en la empresa físico o están en la nube. Entonces algo de nube tenemos que conocer y entender. La arquitectura donde se va a guardar los datos. No vamos a hacer probablemente nosotros lo que lo hagamos, pero va a ser un arquitecto de datos, pero tenemos que entender que los datos van a salir de un data lake, que van a salir de un data warehouse, etcétera, etcétera. Vamos a tener que tener familiaridad de que eso que programemos, ese pequeño código que programemos o que programó alguien, se tiene que guardar en algún lugar, se tiene que mantener, se tiene que versionar. Son herramientas que se usan mucho. Hasta acá hemos hablado de capacidades técnicas. Cuéntenme si lo que les estoy hablando es chino básico o si son conceptos que por lo menos han escuchado, que les ha sonado, a los que, por lo menos a los que están más cerca
de la analítica. Los escucho. O alguno por lo menos. Si se entiende perfecto, se entiende perfecto, bueno. Esto para el que no es técnico es muy técnico. Pero lo importante es que se vaya entendiendo que esas capacidades técnicas se dividen más o menos en estas. Después pueden ir a profundizar y preguntar bien qué es cada cosa, que vienen de un poco más lejos. Pero bueno, esto es un resumen. Gestión de datos, gestión de procesos de TL, herramientas de visualización, lenguajes de programación, porque se usan, y entornos tecnológicos donde se guarda la información. ¿Sí? Eso, por lo menos tocar de oído, es importante. Y sobre todo porque vamos a interactuar con técnicos que saben mucho de esto. Y vamos a tener que pedirles cosas. Esa es la capacidad técnica. Después les decía capacidad de negocio, conocimiento de negocio. Bueno, si vos vas a hacer un proyecto para una empresa, tenés que entender la industria. Tenés que ser capaz de entender. Hoy, hace un ratito hablaba con un potencial cliente de la empresa farmacéutica, ¿no? Y me dice, ¿vos tenés experiencia en farma? No, farma. Bueno, sí, sí, he hecho proyectos, y bueno. Y ahí uno sabe, también lo sabe ahora por el tema del fentanilo y de una cantidad de cosas que venimos escuchando en las noticias, ¿no? Sabemos que en la industria farmacéutica están los laboratorios, que son los que fabrican los medicamentos, están las droguerías, que son como los mayoristas, distribuidores, y están las farmacias, ¿no? ¿Eso suena? Bueno, eso es entender algo del mundo farma. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que cada vez que me meto en una industria nueva aprendo. Perdona, alguien entro en una bodega y tengo que tratar de entender cómo funciona una bodega, cómo funciona el mundo del vino, y hacer el mejor esfuerzo para entenderlo. Y entro en una empresa petrolera y tengo que tener capacidad de decir, bueno, che, ¿qué hace esta gente? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las actividades principales? ¿Qué tipo de decisiones necesitan? Y después saltás a retail y tenés que tener esa habilidad mental de decir, che, contame qué haces, porque tengo que entender bien qué hace tu industria y qué hace tu empresa y cómo funciona tu negocio. Contámelo porque en función de eso yo te voy a poder dar soluciones. Entonces, tener esa capacidad de comprender y ganas también de entender el negocio para que vamos a trabajar siendo analítica. Tenés que saber identificar que hay áreas de ventas, que hay áreas de logísticas, que hay áreas financieras, que hay áreas de depósitos, que hay áreas de comerciales, que hay áreas de dirección, que hay áreas de recursos humanos, y entender cuál es la problemática que tiene cada uno, dónde le aprieta el zapato a cada área. No ser un experto en cada área, pero sí decir, sí te entiendo, tu problema es este. Y a medida que vas haciendo y te vas metiendo en distintas industrias, vas aprendiendo lo que hace la industria, te vas metiendo en distintas empresas, vas aprendiendo lo que hace cada empresa y cómo lo hace. Y a medida que te vas metiendo con un área, yo no sabía nada de recursos humanos y después de haber hecho un proyecto en recursos humanos aprendí un montón. Y de logística no sabía nada y me metí con curiosidad y con ganas de entender y con empatía y aprendí cuál es la problemática de logística. Cuando me toca un segundo proyecto de logística, voy a estar mejor preparado. Entender el contexto. Por ejemplo, a veces cuando me ha tocado trabajar con algunas empresas altamente reguladas, eh, por ejemplo, en concreto ahora una empresa australiana que contrata, es muy grande, multinacional, contrata más o menos 9.000 personas al año. Entonces, imaginen que tienen un sistema dedicado a gestionar las entrevistas y los currículums y a quién contrato y a quién no contrato y a cuántos no contraté y a cuántos contraté y por qué lo contraté y por qué no lo contraté. Un sistema dedicado a eso, es un pedacito del área de recursos humanos. Y por regulaciones de la Unión Europea, no pueden guardar datos personales más de 3 meses en sus sistemas porque es ilegal. Salvo que el interesado que aplicó, o sea, por ejemplo, una persona que quiere trabajar para esa empresa, deja su currículum, entra a la página web, deja su currículum y pone su nombre, su teléfono, etcétera. Bueno, la empresa, según regulaciones europeas, puede guardar ese dato por 3 meses.
A los 3 meses lo tiene que borrar y no lo puede tener. Salvo que la persona diga, no, te autorizo que lo tenga 6 meses más. Y si no, lo tiene que borrar. Y si no lo borra, la multa que le ponen es infernal. Entonces, entes regulatorios muy poderosos. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo es cómo extraer información histórica. Ese sistema lo borra automáticamente. Entonces, pierdo la transacción. Pero nos están pidiendo, extraeme del sistema la información que no sea confidencial y que sí puedo guardar, porque el sistema me borra todo. Me borra todo lo que ocurrió, no solamente el dato confidencial del nombre, el mail, el documento, sino que me borra todo lo que ocurrió. Y yo pierdo la historia. Entonces dice, extráemelo y llévamelo a otro lado. Me recuerda el leak de datos de la aplicación COVID exactamente. Entonces, hay regulaciones. Bueno, hay que entender un poquito, decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué limitaciones tenés? Y dar una solución. Hay que conectarse con los datos estratégicos. Hay que tener capacidad de multinivel, le digo yo, ¿no? Las empresas tenemos niveles muy operativos, que el que está en la trinchera, que el que está en el día a día, que maneja determinada información, el gerente, que está en el medio, digamos, y que necesita información más resumida, pero con cierto detalle, y tenemos la alta dirección, que necesita otro tipo de información. Entonces, los tableros de información que le hacemos a un área muy operativa, por ejemplo, a un jefe de ventas, es distinto que el que le hacemos a un gerente de ventas, que es distinto que el que le hacemos al director o dueño de la empresa que quiere ver información de ventas. No solo es distinta la información, sino es distinto el diálogo. Yo cuando hablo con un con un jefe de ventas, hablo un lenguaje. Cuando hablo con un gerente de ventas, hablo otro lenguaje. Cuando hablo con el dueño de la empresa, hablo otro lenguaje. Tengo que tener esa capacidad de adaptarme al perfil de la empresa y saber trabajar y reunirme con gente técnica, con gente de distintas áreas, etcétera, ¿no? Bueno, rápidamente, eso en cuanto a conocimiento de negocio. Conocimiento de navegación, cómo se organiza la información es muy importante. Y eso también somos asesores en eso. ¿Qué quiero ver información de ventas? Bueno, mira, yo te recomiendo que tengas una página de resumen de ventas, que tengas una página de ventas, pero focalizada en qué productos vendés, que tengas otra página focalizada en qué vendedores venden más o qué venden y qué no venden, una zona del tablero para que hagas análisis de rentabilidad, otra zona del tablero para que hagas análisis de ventas por región. ¿Por qué? Porque es tanta la información de ventas que yo nunca analizo toda la vez. O digo, hoy me voy a sentar un rato a ver cómo la performance de los vendedores. O facilítame que pueda entrar a ese lugar y no me confunda con otra información. Hoy voy a ver productos y categorías de productos que los está vendiendo. O sea, facilítame entrar a un lugar donde yo pueda hacer análisis de productos. O hoy lo que quiero hacer es información de rentabilidad o de precios. Bueno, facilítame un entorno de eso. Entonces, ¿cómo se organiza la información? Re importante, cómo jerarquizarla, cómo resumirla, cómo hacer un drill down para pasar de lo general a lo particular. Y lo otro que decía fundamental es el mismo concepto que las páginas web, ¿no? Hay páginas web que son horribles, que son difíciles de navegar, que no se entiende nada, y hay páginas que son súper amigables. Bueno, eso es diseño. Tenemos que entender de diseño. Evitar la sobrecarga visual, favorecer la claridad, la rapidez, los menos clics posibles, los resúmenes, elegir el gráfico adecuado para mostrar la información adecuada. Es todo cosas que se van aprendiendo. Y hay buenas prácticas que se pueden estudiar, que se pueden leer, que se pueden aprender con la experiencia, la tipografía, los colores, la ubicación, cómo se mueve el ojo en una pantalla. Todo ese mundo es interesante y es parte del conocimiento de un analista. El otro tema que hablaba recién, que tiene que ver con ese, somos consultores.
Somos consultores y como consultor tenemos que tener capacidad de comunicación y capacidad de empatía. Quiere decir, tengo que poder entender cuál es tu problema, dónde te aprietas el zapato y cómo te puedo aportar valor para que tomes mejores decisiones. Escucha activa, empatía, comprender las necesidades del otro, ponerse en el lugar del otro, comunicarse claramente, no ser técnico, no ser tan técnico, saber si la persona con la que estoy hablando no entiende mucho de tecnología, tengo que encontrar las palabras adecuadas para explicárselo y que me entienda y que hablemos de tecnología pero sin tecnicismos, saber explicar los resultados en lenguaje claro. Esto también es interesante, a veces aclarar lo difuso, ¿no? El cliente me pide algo que no se entiende bien. Bueno, hacer las preguntas adecuadas hasta que se entienda bien y hasta que el cliente mismo se aclare qué es lo que quiere. El que va a consumir la información que le vamos a preparar, hay que hacer las preguntas adecuadas para que nos pida exactamente y esté convencido de que, qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y no prueba y error porque si no, no terminamos nunca. En definitiva, que nos vean como un consultor dentro de la organización, no como un técnico. Eso es importante. Gestión de proyectos, bueno, esto suena muy lindo, pero hay que definir qué es lo que hay que hacer. Hay una plata para hacerlo, hay un tiempo para hacerlo y hay que entregar algo que el cliente esté satisfecho. Y eso se llama gestión de proyectos. Los proyectos de analítica de datos empiezan y terminan, pueden ser iterativos, se pueden ir mejorando con el tiempo, pero tenemos que saber definir muy bien eso. Entonces, planificar, voy rápido porque estamos ya cortos de tiempo, gestionar el avance del proyecto, coordinar equipos, equipos técnicos, equipos de negocios, equipos híbridos, de gente híbrida, programadores, arquitectos de datos, ingenieros de datos, diseñadores, gente de negocio. Si nos toca coordinar equipos heterogéneos, es un desafío, hay que saber hacerlo, porque tenés que hablarle distinto a cada uno, tenés que sacar lo mejor de cada uno, monitorear, controlar y entregar valor, ¿no? Habilidades de capacitación es algo que he agregado últimamente también porque me he dado cuenta que vos lo que entregás lo tenés que explicar. Tenés que explicar por qué lo hiciste de esa manera y tenés que explicar cómo se usa. Y eso es capacitación. Entonces, saber guiar, saber enseñar, saber generar material de apoyo. Muchas veces nos piden, no me haces un video, no me haces un video de cómo funciona el tablero, no me haces, haceme bien la documentación para que yo entienda de dónde sacaste los datos, cómo los sacaste, dónde los guardaste. O sea, documentar material de apoyo, videos, tutoriales, documentos. Y después movilizar, o sea, saber explicar el valor que tiene el dato y el análisis de datos para que cada vez en la empresa más gente quiera hacerlo. En definitiva, somos empoderadores, ¿no? O sea, quien le enseña a otro, no importa de qué nivel operativo, táctico o estratégico, quien le enseña a otro cómo usar información para tomar decisiones, lo está empoderando, le está dando poder, le está dando más capacidad de hacer más cosas y crecimiento. Entonces, ese rol también lo hace el analista. Por último, me parece que esto es lo último que había puesto, lo que decía era adaptarse, ¿no? Adaptarse porque vivimos en un mundo de cambios y esto no es la excepción, ¿no? Cambian los datos, cambian las herramientas, cambian las necesidades. Hay que aprender. Ahora de un día para otro, yo les diría, hace 2 años prácticamente no hablábamos de IA en el mundo de la analítica. Y de un día para otro explotó. Nos explotó en la cara IA y ahora tenemos que ver cómo aplicamos IA a la analítica, al business intelligence tradicional, a la analítica tradicional. Y lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer rápido y no podemos esperar a ir a la universidad y empezar de vuelta a estudiar IA. No, tenemos que ver videos de YouTube, meter mano, probar, leerte un librito y saltar, ¿no? Moverse en distintos sectores, en distintas industrias, entender el contexto,
visión del negocio, bueno, cosas que dijimos bastante, innovación y escalabilidad. En definitiva, perdona que fui un poquito rápido y ahora dejo un espacio para que charlemos un poco. En definitiva, digamos, el rol del analista evoluciona un montón de generador de reportes a un socio estratégico del negocio, que es un salto grande, de tener capacidades técnicas, hoy no alcanza, son necesarias pero no suficientes las capacidades técnicas. Lo importante que tiene la habilidad de entender el negocio, de conectar el negocio con los números y entender el tipo de decisiones que toma el cliente. La importancia del diseño, de cómo presento la información, de ser diseñadores de información, organizadores y diseñadores para que sea navegable, visible y entendible, que somos consultores, que tenemos que tener capacidad de gestión para dirigir proyectos, tenemos que tener capacidad de formación, de capacitación, porque lo nuestro no es sencillo y el usuario necesita aprender de nosotros para poder sacarle el jugo a lo que hacemos. Y por último, adaptabilidad, flexibilidad. El analista es el puente entre los datos y el negocio. Ese es un poco el perfil que a mí me gusta, con el que me gusta trabajar. Y ese perfil existe con todo esto. No, este perfil no existe. Este perfil se forma. Se forma con gente que le interese esta visión holística amplia y que de a poco, quizás su fortaleza es lo técnico, que se vaya formando en capacidad de comunicación, en conocimiento del negocio, en diseño, o quizás su fortaleza es el diseño, bueno, que aprenda más de tecnología, o quizás su fortaleza más viene del negocio, que aprenda más de tecnología y de diseño, pero ese perfil es un perfil que se va formando poco, pero un perfil súper buscado, súper necesario, súper escaso en el mercado y muy tentador y muy interesante a los que les gusta la variedad. Porque ustedes vieron que hay gente que le gusta lo específico, lo puntual, y especializarse en una cosa y hacer solo esa cosa y ser excelente y súper profesional en ese punto acotado de acción. Y hay otros que nos gusta más la variedad. Bueno, para aquellos que les gusta más la variedad, esta es una profesión espectacular, súper desafiante, y es como balancear un montón de habilidades que no se pueden tener todas en el mismo nivel, pero basándose en la fortaleza que uno tiene, ir completando las otras. Esa es, de vuelta, un poco compartir con ustedes este perfil tan particular, pero tan atractivo y tan valorado en el mercado que si lo tienen que buscar les va a ser difícil. Van a tener que buscar uno que tenga varias de estas cosas y formarlo en los otros. Y si ustedes quieren ser analistas de datos con este perfil, bueno, les he contado un poco en qué consiste y qué es lo que se valora en este mundo, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, pues me he pasado un poquito de tiempo, no me interrumpieron mucho, no sé si me pudieron seguir bien, son muchas cosas de las que hablamos en poco tiempo, Se pero entendió bastante bien lo que explicaste. me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué opinión tienen, o sea, con qué opinión venían y qué visión les transmite la charla, ¿no? Fue muy completo lo que comentaste, Juan, y creo que muy empático con todo el público, porque no todos tenemos el mismo nivel, digamos, de conocimiento técnico, y creo que estuvo bueno como lo trajiste. También se entiende que la función del data analyst ya pasa a ser mucho más compleja de lo que era antes, pero esto es opinión. También hoy con todo lo que está creciendo la IA, va a ayudar a que varias de estas cuestiones se puedan ir soportando, complementando para que estos skills digamos, se apoyen un poco y pueda, digamos, encargarse o destinar su tiempo a algo más concreto y desde mi óptica más apuntado al negocio o a esas decisiones estratégicas del negocio que ayuden a nada, siempre a mejorar. Yo soy bien comercial o de negocio, digamos, y cuando veo todo esto siempre veo el fin, es bueno, ¿cómo ayuda esto a hacer crecer el negocio?
y creo que la inteligencia artificial sumado a un buen, digamos, un buen data analyst que ya prácticamente es un business analyst, digamos, o sea, es como un híbrido, como dijiste en algún momento, creo que puede ayudar mucho a todo lo que tenga que ver con el negocio. Y si es lo que hoy demanda una empresa, esto que vos dijiste, yo hasta hace poco estuve en Naranja trabajando y era lo que demandaba, lo que vos dijiste era lo que se demandaba. Esa persona que tuviera esa amplitud y esa visión estratégica para saber qué es lo que era el entregable que tenía que traernos. Así que estuvo desde mi óptica, desde mi parte, muy bueno y muy claro lo que contaste, Juan. Bueno, yo te completaría, perdón, el aporte de la IA es un aporte transversal, o sea, yo creo que te puedes focalizar en el negocio y la parte más técnica te la puede hacer, te puede ayudar mucho la IA y al revés también. O sea, la persona que viene de la parte técnica, la IA lo puede ayudar a aprender más de usabilidad, le puede enseñar un poco de diseño, le puede enseñar a resolver las problemáticas típicas de las áreas de negocio. O sea, sí se facilita mucho, es una herramienta que va a facilitar mucho el poder avanzar en el conocimiento de temas nuevos que uno no maneja tanto o profundizar en temas que sí maneja, ¿no? Pero bien, perdón, ¿había alguna otra mano por ahí? La perdí, perdón. Pero intervengan directamente sin mano y ya vamos terminando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Quería Carlos. primeramente agradecer por tu presencia acá por darnos la charla el día de hoy. A modo de comentario, a nivel personal, una opinión personal, creo que todo el desarrollo de la charla se me pudo dar muy fácilmente porque yo soy parte o me encuentro con los conocimientos de lo que sería el área técnica. Lo que sí me sorprendió bastante fue las menciones específicas respecto a el desarrollo de interfaces UX, UI. Eh, si bien yo soy alguien especializado en sistemas, nunca he tenido en consideración de que fuese una parte crítica para el área de Data Analyst, el, el analizar y considerar qué tipo de diseño de UX, UI se tendría dentro de los paneles y todo lo que sería la capa de presentación. Eh, por eso principalmente también forma parte un poco de mi ignorancia. Yo siempre he tratado de involucrarme más en lo que sería la ingeniería de datos, data engineering, que aún menos se logra tener esa interacción, digamos, con ese tipo de estándares o parámetros. Pero dentro de lo que has podido compartirnos durante la charla, creo que sí que ha sido muy fructífero porque me permite saber y entender con más precisión cuál sería el alcance y las acciones que un analista de datos debería de estar realizando. Especialmente por la parte de negocios, que es algo que inclusive lo charlábamos en la facultad, que inclusive hemos tenido debates, porque en algún momento nuestra profesora de análisis de sistemas nos decía que una vez vos culmines tu proceso de sistemas, vos deberías de ser capaz de entender al mismo nivel que el director o el dueño de la empresa sobre el dominio del negocio. Porque se supone que si vas a estar activamente interactuando con el negocio y dando soluciones a nivel de información, vas a necesitar conocer sobre el dominio de negocio a tal punto que te vas a tener que volverte un experto en el mismo dominio. Así que muy bueno. Exactamente. Coincido 100% con vos, Carlos, y gracias por tu comentario. De vuelta, no se queden con la idea de que hay que saber de todo al mismo nivel, ¿no? Estos son distintas aristas de un diamante, digamos, y según lo mires, bueno, vas a estar viendo una parte, ¿no? Pero, o vas a tener que tocar de oído algunos de estos temas y tocar más profundamente otros, pero en el equipo de trabajo se va a terminar de complementar un perfil de ese estilo, ¿no? Sí, sí, así Bien, sería. buenísimo. Así sería. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, buenísimo. Entonces, les agradezco mucho su presencia, su interés
y el permitirme compartir un poco. Mira, ahora sí voy a empezar a toser. Fui invicto en toda la charla. Perdonen, Gran pero no, esfuerzo, les Juan. agradezco mucho. Gran esfuerzo y la verdad que muy claro. La verdad que, nada, en poco tiempo hiciste una presentación bastante concreta, porque es verdad que da para mucho para hablar, pero bueno, era el tiempo que teníamos. Así que por lo que veo, están todos bastante contentos. Así que nada, de nuevo, gracias. Gracias a todos por Gracias el a tiempo. ustedes. Y bueno, nos espera ya la semana que viene otra charla más, que esta vamos a tener, sí, a la gente de IBM contándonos sobre inteligencia artificial y computación cuántica. Así que también otra charla más que nos suma y bueno, y espero que esto le esté sirviendo a todos. Bueno, gracias Juan, gracias por el esfuerzo que hiciste con Gracias a el todos. estado que está, es doble esfuerzo, así que ahora anda a descansar y bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias y que tengan muy buen Gracias. día.